estar ustedes hoy aquí y gracias a la Universidad de Occidente por invitarme a darles esta charla. De partida, y si ustedes vieron los anuncios, la charla decía urbanismo colonial. Yo fui el que propuse ese título, pero me he dado cuenta que el término colonial que yo utilizo de forma recurrente, que ustedes conocen y también utilizan, es inapropiado. Por eso quise cambiarlo y ponerlo urbanismo hispano-guatemalteco. Y es inapropiado y sería la idea principal que me gustaría que retuvieran en sus cabezas al final de la charla. Si el resto lo olvida no me importa tanto, porque Guatemala nunca fue una colonia. Durante el periodo del gobierno de los reyes de Madrid en América era un territorio que tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de territorios que los reyes de Madrid tenían en Europa. De modo que si había virreyes en América, había virreyes también en los diferentes reinos que estos Habsburgos y Borbones tenían por Europa. Y cuando se convocaron las primeras cortes democráticas de Cádiz en 1812, había diputados de los reinos españoles de Europa y de los reinos españoles de América, hasta el punto de que en un momento dado el presidente del Congreso fue el diputado guatemalteco. De modo que Hispanoamérica nunca fue una colonia de España. No es el caso, por ejemplo, de las 13 colonias de Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, o de cualquier otra colonia de la Gran Bretaña por el mundo, o el caso de las colonias africanas de Francia. América tenía los mismos derechos y obligaciones que el resto de reinos europeos, idea que ustedes tienen que retener, porque cuando decidimos que es una colonia, estamos tergiversando la historia y estamos contando algo que no era correcto. Y dado que no era una colonia, hemos de entender que lo que quería hacer la corte de Castilla en el siglo XVI y siglos posteriores en América era exactamente lo mismo que habían estado haciendo en los siglos previos en la península ibérica. No hicieron en América cosas muy diferentes a lo que habían hecho durante la conquista medieval en la actual España. El objetivo primero es que una vez que Cristóbal Colón ha llegado a América, aunque él no supiera que había encontrado un continente nuevo, hay que organizar ese nuevo territorio que se ha encontrado y hay que gestionar una forma de ocupar ese territorio. Y esa gestión, insisto, es exactamente la misma que se había utilizado en el reino de Castilla durante la época medieval. Además, hay un segundo objetivo sobre el que me extenderé muy poquito, y es que cuando ellos llegan a América se encuentran con un caso muy singular. Hay millones de personas en América que no conocen el cristianismo y hay que evangelizarles. Algo que no había sucedido en Europa, porque en Europa, en lo que actualmente es España y Portugal, había sido ocupada por los musulmanes, habían dejado de ser cristianos para hacerse musulmanes, había que volver a convertirles al cristianismo, pero estos chicos habían tenido abuelos cristianos, solo que por el camino se habían hecho musulmanes. En América nunca habían conocido el cristianismo, había que convertir a millones de naturales americanos al cristianismo, y esa es una de las misiones que tenía encomendada la Corona de Castilla. Observen que digo la Corona de Castilla y no España. España sería un término inapropiado porque para el siglo XVI no existía ningún país que se llamara España, ninguno. Existía una región geográfica que se llamaba España, que es el equivalente a la península ibérica, el equivalente a 3 países actuales que son España, Portugal y Andorra. Pero en el siglo XVI la corona era Castilla. Si ustedes leen documentos del siglo XVI, el rey que envía gentes a esta parte del mundo es el rey de Castilla y Aragón. Nunca se dicen reyes de España. Hay 2 palabras que en el siglo XVI y en el siglo XVII jamás aparecen en la documentación. No existe España y no existe Cataluña. Curioso, porque hoy tenemos un gran problema entre Cataluña y el resto de España. Hace 500 años ninguno de los 2 existía. Llamativo, ¿cierto? Pues bien, como lo que van a hacer ellos es replicar el modelo que se había desarrollado en la península ibérica, ese modelo era un modelo muy curioso, que era el que se llamaba de comunidad de villa y tierra o comunidad de ciudad y tierra. Tenemos un pueblo, veremos después lo que es ese pueblo. Ese pueblo controla un territorio alrededor que se llama alfoz, un territorio más o menos amplio, y un territorio dentro del cual puede haber otras aldeas, otros lugares que dependen jerárquicamente de ese pueblo. Ese modelo, yo llego a un territorio, en el territorio establezco un pueblo,
Ya digo, vamos a ver a continuación qué es un pueblo. Ese pueblo controla un territorio y dentro de ese territorio puede haber pequeñas aldeas. Ese es el modelo que se había utilizado para la reconquista contra los musulmanes en la península ibérica. Es un modelo que vamos a encontrar desde el siglo IX y ese modelo es exactamente el mismo que se va a replicar en el mundo americano. Esa organización en América, en lugar de llamarse comunidades de villa y tierra o comunidades de ciudad y tierra, se van a llamar corregimientos, se van a llamar alcaldías mayores, depende del territorio, utilizaremos un término u otro, y a la cabeza de todos ellos siempre habrá un cabildo municipal, siempre habrá un ayuntamiento que sea el que gobierne el pueblo principal, el que tenemos ahí en grande en nuestro círculo amarillo. Recuerden que el ayuntamiento es una palabra muy bonita, porque es una conversión de la J en Y. Antes era un ajuntamiento, donde la gente se junta. Por eso era un ajuntamiento, porque se reunían todos los habitantes del pueblo, por supuesto. Cuando digo se reunían todos los habitantes del pueblo, se reunían todos los hombres mayores de edad. Los menores no tienen derechos, las mujeres no tenían derechos. Entonces, con que estuvieran los hombres mayores de edad, estaban todos juntos, es un ajuntamiento, eso es una municipalidad. Pues bien, ¿qué es un pueblo? Cuando hablamos de pueblo, no estamos diciendo que llegue gente nueva. Y esto es muy interesante, porque ni en América ni en la península ibérica, cuando se formaban pueblos, estaban ocupando territorios vacíos. Ellos sabían que existía población previa. En el caso del mundo americano, existía todo el mundo de los naturales americanos, los quichés, los cachiqueles, los manes y demás grupos indígenas del mundo guatemalteco, pero era exactamente lo mismo en la península ibérica. Cuando ellos decían poblar, no significa llevo gente a un lugar que está vacío de personas. Lo que significaba, en esencia, es reorganizo el territorio. Con las personas que ya viven allí, con personas nuevas que llegan a ocupar ese territorio, juntando a unos o a otros, pero lo reorganizo. Y esa reorganización del territorio supone que los que viven en ese territorio adquieren ciertos derechos y adquieren ciertas obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ni en la península ibérica entre los siglos IX al XV, ni en América entre los siglos XVI al XVIII, cuando se hacían pueblos, se ocupaban lugares vacíos. Ya vivían personas en esos lugares, lo que hacemos es reorganizar el espacio y generar un nuevo corpus de derechos y obligaciones. El resultado siempre es un hábitat concentrado. Todas esas personas tienen que irse a vivir todos juntos en un espacio determinado. Y esto es muy llamativo en el caso de Europa y en el caso de América, porque en muchas ocasiones llegaban a territorios donde la gente vivía de forma dispersa, que es el caso que se van a encontrar los europeos al llegar a América, pero que se habían encontrado ya los castellanos cuando recorrían la península ibérica. Entonces, ese hábitat concentrado de partida se va a formar por un conjunto de hombres libres. Tenemos una serie de personas que han llegado a ese territorio, donde hay otras personas, y los conquistadores tienen la característica de todos ellos tienen los mismos derechos y tienen un derecho añadido, que es el derecho de conquista. Esto es importantísimo entenderlo porque en el caso de América hasta el siglo XIX, en el caso del resto del mundo hasta la Carta de San Francisco que creó Naciones Unidas, el derecho de conquista era algo universalmente aceptado. Es decir, si yo con mis ejércitos ocupo un territorio derrotando a la gente que vive allí, ese territorio es mío. Punto. El que ha sido derrotado pierde sus derechos sobre el territorio. Punto. El que ha sido derrotado no puede reclamar ningún derecho sobre ese territorio. En América hasta 1864, en el resto del mundo hasta 1945. Ya está. ¿Pueden reclamar los quichés, los herederos actuales de los quichés del siglo XVI, el territorio ocupado por los españoles? No, porque en el siglo XVI existía el derecho de conquista. ¿Pueden reclamar los herederos de los mayas el territorio ocupado por los quichés en el siglo XII? No, porque en el siglo XII se reconocía el derecho de conquista. Si yo con mi ejército ocupo un territorio y te derroto, ese territorio es mío. Fin de tus derechos. Ya está. Entonces, a partir de aquí, abramos la polémica que ustedes quieran, pero según las fórmulas legales que existieron en el mundo hasta el siglo XIX en América y el siglo XX en el resto del mundo, el que ocupa un territorio militarmente y derrota al que vivía allí, adquiere los derechos sobre ese territorio, fin de la discusión. Ya está. Bien, entonces, los que conquistan sí que tienen un conjunto de derechos porque son conquistadores, derecho de conquista, y además, como hombres libres que conquistan, va a tener más derechos. Y el resultado de ese conjunto de hombres libres para el mundo americano se plasma en la fundación de pueblos.
de pueblos que tendrán nombre de ciudad o nombre de villa, dependiendo de la categoría, dependiendo si el espacio es más grande o es más pequeño. Entonces, cuando se funda una ciudad, lo que se hace es un acuerdo de hombres libres que establecen la necesidad de vivir todos juntos según unas normas. Cuando se funda una ciudad, no se está diciendo dónde va a estar la ciudad, no se está diciendo qué forma va a tener la ciudad, no se está diciendo qué tamaño va a tener la ciudad, qué edificios se van a construir. Cuando se funda una ciudad, lo único que están diciendo es: nosotros, hombres libres, nos reunimos y queremos vivir en comunidad. Esto es lo que van a hacer los europeos que viven en América, es lo que hacían los castellanos en la Edad Media en la península ibérica, es lo que hacían los romanos cuando conquistaron Europa, es lo que hacían los griegos cuando establecían colonias por el Mediterráneo hace 3000 años. Entonces es una tradición antiquísima. Entonces ya hemos organizado, hemos fundado esa institución llamada ciudad, tenemos que buscar un sitio donde colocarla. La ciudad se funda una vez y puede cambiar de sitio muchas veces. No es excepcional el caso del antiguo Guatemala. En América hay un montón de ciudades que se desplazaron varias veces hasta conseguir un sitio donde quedarse para siempre, pero ya en tiempos pasados a los griegos les ocurría, los griegos movían mucho sus ciudades. La ciudad se funda una vez, las personas se reúnen, establecen la necesidad de vivir en comunidad con ciertos derechos y obligaciones, y a partir de ahí viven donde quieren. Y una vez que hemos elegido el sitio donde poder ubicarnos, ya hacemos una traza. Decidimos por dónde van a ir las plazas, las calles, dónde colocamos la iglesia, dónde colocamos la municipalidad. Pues bien, lo más importante que hemos de entender a la hora de crear una ciudad, y esto es un concepto clásico del mundo griego y romano, es que es un conjunto de hombres libres. Y tenemos que hacer la ciudad de manera que a la hora de repartir la ciudad se refleje esa igualdad de derechos y obligaciones, que es lo que se llama isonomía. No lo confundáis con democracia. Democracia es la capacidad que tiene cualquier ciudadano para intervenir en el gobierno. Isonomía es el principio de igualdad de todos los ciudadanos de tener los mismos derechos. Ojo, recordad siempre que estamos en el siglo XVI, las mujeres no tienen derechos, los extranjeros no tienen derechos, los menores no tienen derechos, los indígenas no tienen derechos, de modo que es una igualdad de derechos relativamente reducida, solo para los caballeros conquistadores. Entonces, esa isonomía de igualdad de derechos, a pesar de todo, nosotros que estamos todos con los mismos derechos, reconocemos que alguno tiene un poquito más de mérito. Entonces, el capitán de la tropa, por ser el capitán, le vamos a dar un mejor emplazamiento que al mero infante que estaba siempre en la retaguardia y no peleaba mucho. Todos tenemos los mismos derechos, todos tendremos la misma cantidad de territorio, pero al capitán le daremos un solar más cerca de la plaza, más bonito, y al infante le daremos un solar más lejos de la plaza, en un lugar más feo. Porque a pesar de todo reconocemos que hay ciertas diferencias. Eso se refleja en los solares, se refleja en las tierras, porque cuando llegaban estos conquistadores, aparte de tener un lugar para vivir en la ciudad, necesitaban un lugar cerca de la ciudad para tener sus huertas, para poner sus potreros para sus vacas, para cultivar trigo, ¿bien? Y en algunas ocasiones podían aspirar cualquiera de los ciudadanos que formaban parte de la ciudad, cualquier miembro de esa comunidad de hombres libres, podía ostentar un cargo municipal. Podía ser alcalde, podía ser regidor, podía ser procurador, podía ser diputado, los diferentes cargos que había en los ayuntamientos del mundo hispano-guatemalteco. Os decía, el solar está dentro de un lugar, hemos elegido un lugar donde nos vamos a instalar, ¿de acuerdo? Ese es el emplazamiento. Esos lugares, por lo general, se buscaban tres cosas. Que estuvieran bien ventilados, de modo que corriera el aire y los malos olores se fueran. Todos podemos imaginar qué tipo de malos olores, ¿cierto? Que tuviera agua, agua que nos permitiera beber el agua, y agua que nos permitiera cocinar, y agua que nos permitiera evacuar todos esos malos olores. Y por último, que tuviera leña, porque el combustible esencial y casi único que tenemos en estos tiempos históricos es la leña. Entonces había que tener bosques abundantes para elegir el sitio. Esas son las claves de estos emplazamientos. Y en el caso de América tenemos añadido de que en la cercanía hubiera indígenas, porque ellos son los que van a trabajar en todo el mundo de servicios, domésticos y demás. Entonces, cuantos más indígenas estuvieran cerca, más fácil resultaba para poder trabajar en la casa, lavando la ropa, trayendo la leña o cultivando las huertas. Si en lugar de ser América hubiera sido la Europa medieval, la cercanía era de musulmanes, que eran los que habían sido conquistados y los que habían perdido sus derechos. Entonces, el modelo, insisto, es el mismo que podemos encontrar en el mundo medieval castellano. Luego ya llega la traza, y en la traza habrá que seleccionar una serie de manzanas
de cuadras donde colocar los edificios más importantes, la iglesia, el cabildo, el ayuntamiento, en el caso de la sede de la Capitanía General, el Palacio del Gobernador, bien, y luego las manzanas de los propietarios. A todos la misma cantidad de terreno. De modo que cuanto más regular sea la traza de la ciudad, más fácil va a resultar dividir esa traza entre los habitantes para que todos tengan la misma cantidad de terreno. Pues bien, para hacer esa traza, si tomamos el caso del antiguo Guatemala, supongo que todos conocerán, saben que la ciudad de Santiago de Guatemala, seguro que han oído llamarla Santiago de los Caballeros de Guatemala, eso es falso, nunca tuvo título oficial de los caballeros, es una de las muchas leyendas que tenemos asociados a Antigua, entonces nunca digan Santiago de los Caballeros, está mal dicho, fue Santiago de Guatemala, nada más. Santiago de Guatemala se fundó en 1524 en Isimché, la capital de los caciqueles se sublevan, entonces tienen que trasladar la ciudad, siempre Santiago de Guatemala, a las cercanías de Ciudad Vieja, donde es destruida en 1541 por una inundación que baja del volcán de agua, entonces tienen que trasladarla una tercera vez, siempre la misma ciudad. Recuerden que una ciudad es un conjunto de hombres libres, una ciudad no es un sitio, una ciudad no es un lugar, una ciudad no son las casas, una ciudad son los ciudadanos. Bien, entonces la trasladan por tercera vez al Valle de Panchoy, donde se encuentra hoy. Y tenemos esa traza muy regular, la traza original. En esa traza lo que vamos a ver, ahí estarían situados los conventos que van a limitar la traza de la ciudad. Entonces, perdí mi ratón. Aquí está Santo Domingo, que marca uno de los límites, la Merced marca el otro límite, San Francisco marca el otro límite, y la Escorrentía, que baja desde el Cerro de la Cruz, marca el cuarto límite de la ciudad. Por medio tenemos esa traza muy regular, porque con esa traza, muy regular, es muy fácil dividirlo entre las gentes que han conquistado. Los historiadores les van a contar que esa traza regular pueda responder a un campamento que habían construido los reyes católicos cerca de Granada, cuando estaban atacando Granada para quitársela a los musulmanes, que es Santa Fe. Quiero que miren la planta de Santa Fe y volvemos atrás para que vean la planta de la Antigua. Es cierto que los dos son regulares, pero es cierto que en Santa Fe las cuadras cambian de tamaño porque lo que usted está viendo ahí son los espacios que tenía cada general de tropas. Son señores nobles, cada uno va con sus huestes, cada uno quiere un espacio para sus tropas y cada cual tiene un tamaño distinto, porque aquí no estamos en una ciudad de hombres libres, estamos en un cuartel militar donde cada general tiene una cantidad, dependiendo de la cantidad de soldados que disponga. Santa Fe no fue la referencia para las ciudades americanas. Otros autores les van a contar que las ciudades americanas, como la Antigua, el modelo son ciudades italianas. Vean, aquí está Esforcinda, no hay traza regular y tiene murallas. Esta sí tiene una traza regular, pero además tiene murallas. Esta sí que va a tener una traza regular, la de Felipe de Junta, solo que está concebida por Di Junta cuando ya se han construido ciudades en América. Ya se ha diseñado Santo Domingo, de modo que o tuvieron el carro para viajar al pasado, como el Regreso al Futuro, o ya habían hecho ciudades americanas cuando a alguien se le ocurrió hacer ciudades regulares. No son estas ciudades el modelo de las ciudades americanas. También hay autores que les van a contar que hay unas ordenanzas de Felipe II, un rey de Castilla, que explica cómo se construye una ciudad en América. Solo que cuando Felipe II da sus ordenanzas, en América ya se habían construido 200 ciudades. De modo que lo que Felipe II hizo fue ratificar lo que habían hecho. Claro, las ordenanzas se ajustan a lo que hay en América porque ya estaba hecho. Bien, entonces, el origen de las ciudades americanas no es Santa Fe, el campamento militar, no son los libros del Renacimiento, no son las ordenanzas de Felipe II, el origen es la isonomía, la necesidad de establecer una traza regular para dividirla de manera equitativa entre todos los hombres libres que forman esa ciudad. ¿De acuerdo? Este sistema es el mismo sistema que vamos a encontrar en la península ibérica, en los reinos de Castilla, de Aragón o de Portugal, durante siglos. Es el mismo sistema que encontramos en el mundo romano. No se lo han inventado los europeos cuando llegan a América, están copiando un sistema que tiene siglos de tradición. Y ustedes dirán, ¿y por qué no me han contado esto? ¿O por qué los libros que hablan de urbanismo del mundo hispano-guatemalteco no hacen referencia a esa tradición medieval castellana o a esa tradición romana? Posiblemente porque nunca se fueron a estudiar la tradición medieval castellana o no se fueron a estudiar la tradición romana. Pero existir existen y los europeos que vienen aquí, los castellanos
que fundan Santiago de Guatemala la conocían perfectamente porque la habían vivido en ciudades que habían podido crear sus abuelos siguiendo el mismo principio. Y recuerden siempre que en esa plaza regular, quien tenga más méritos vivirá más cerca de la plaza, quien tenga menos méritos vivirá más lejos de la plaza. Hay una leyenda muy bonita, esta quiero que la retengan y la cuenten después en casa. Si ustedes visitan la Antigua, les dirán que el tercer emplazamiento de Santiago de Guatemala, en el Valle de Panchoy, fue trazado por un ingeniero militar italiano que se llamaba Giambattista Antonelli. Bien, entonces, Giambattista Antonelli, el ingeniero italiano que hizo la traza del antiguo Guatemala en 1543. Giambattista Antonelli en 1543 tenía 16 años. Vivía en Italia y jamás vino a América. La historia de Antonelli es totalmente falsa. Se lo inventó un cronista del siglo XVII, Fuentes y Guzmán, que pensó que le daba más prestigio a la Antigua diciendo que había sido trazada por un italiano. Pero es mentira. Antonelli tenía 16 años y nunca vino a América. Bien, entonces ya van dos cosas. No se llama Santiago de los Caballeros y Antonelli nunca hizo la ciudad. Imagínense, si alguna vez le habían contado todas estas historias, a los más veteranos seguro que se las contaron, pues eran todo mentira. Bien, Antonelli no hizo la ciudad de Antigua. La Antigua era un pueblo de españoles, era un pueblo donde se iban a ubicar las gentes que venían de las coronas de Castilla, de Aragón, de Portugal o de los otros reinos que los Habsburgo tenían por Europa. Sabemos que desde 1543 en la Antigua no solamente hay castellanos, aragoneses y portugueses, también hay griegos, hay napolitanos, hay gentes de la actual Bélgica, bien, todos los súbditos del rey Carlos I andaban ya correteando por estos territorios. Comitán de Domínguez, en Chiapas, no muy lejos de la Mesilla, también es un pueblo de españoles, pueden ver muy bien la traza regular, entonces podemos observar la plaza central y en torno a la plaza central se va haciendo ese entramado regular. Claro, todos estos pueblos de españoles, San Cristóbal de las Casas, es el mismo caso que el de la Antigua, el de Comitán, son pueblos de españoles, entonces tendríamos la plaza principal y toda la trama regular en torno a esa plaza principal. Todos estos pueblos españoles tienen la característica de que sin duda son todos conquistadores, tienen todos los mismos derechos, hay que hacer una traza regular y repartirla de manera equitativa entre todos esos conquistadores. Curiosamente, esa traza regular va a permanecer hasta bien avanzado el mundo hispano-guatemalteco, porque cuando hay que hacer la capital, el Nuevo Guatemala, la traza que va a plantear, este sí que lo hizo un ingeniero militar, Luis Díez Navarro, vuelve a hacer una traza regular. Pensad una cosa, yo os he dicho que la ciudad que está en la Antigua, la que había estado previamente en Isinché y en Ciudad Vieja, se llamaba Santiago de Guatemala. Cuando fue destruida por los terremotos de 1773 y el capitán general de la época, Martín de Mayorga, quiso desplazarla al Valle de las Vacas, va a fundar una nueva ciudad que es la Nueva Guatemala de la Asunción. Martín de Mayorga no trasladó la ciudad por cuarta vez, no se llevó Santiago de Guatemala del Valle de Panchoy al Valle de las Vacas. Puso punto final a la ciudad de Santiago y se inventó una ciudad nueva que es la Nueva Guatemala de la Asunción. Esto es importantísimo porque el terremoto de Santa Marta no destruyó la Antigua. Y va a la tercera paja que les han contado sobre la Antigua. Y esta es más interesante todavía porque esta es la que más veces le van a contar. Entonces, la Antigua no se destruyó en el terremoto de Santa Marta. Sí hubo un terremoto, sí hay algunas bóvedas de iglesias que se caen, las menos. Sí que los pueblos de indios en torno a la Antigua sufren, son los que están peor construidos, pero la mayor parte de la Antigua permaneció en muy buen estado después del terremoto de Santa Marta de 1773. Y ustedes se preguntarán dos cosas. La primera, si permaneció en buen estado, ¿por qué se la llevaron a la Nueva Guatemala? Y la segunda, ¿por qué hay ruinas en la antigua Guatemala? Bien, la primera razón lo explica muy bien el hecho de que el gobernador cambiara el nombre e hiciera una nueva ciudad. La verdadera razón para mover la capital de la capitanía de la antigua a la Nueva Guatemala fue una cuestión fiscal. Los habitantes de Santiago de Guatemala no pagaban impuestos. Durante 2 siglos y medio de historia, después de cada terremoto, habían logrado los diferentes reyes de Castilla que les fueran eximiendo de distintos impuestos. Y en 1773 prácticamente nadie pagaba impuestos. Martín de Mayorga cambió la capital, hizo una nueva ciudad, empezaron de cero y todo el mundo
tenía que pagar impuestos. Entonces, no trasladaron la ciudad porque estuviera destruida, trasladaron la ciudad para garantizar que pagaban impuestos. Bien, hay ruinas porque a pesar de todo el terremoto de Santa Marta afectó, tiró algunos edificios, el terremoto de hace más de 40 años, el de 1976, que sus padres conocerán, también tiró algunos edificios, pero la mayor parte de las ruinas que ustedes pueden ver en la antigua son por dos razones. Por el abandono, como la gente dejó de vivir mayoritariamente en la ciudad, nadie cuidaba los tejados se vienen abajo, llegan las lluvias, se hunden las casas, y sobre todo, la mayor parte de las ruinas que hay en la antigua es por los cafetaleros. Se cultiva café en la antigua desde 1870, de forma masiva. En el invierno de 1885 al 86 heló, la temperatura bajó de cero. Aquí en Xela eso puede ocurrir, en la antigua eso no ocurre, por eso los quezaltecos son más duros que los restos de guatemaltecos, están acostumbrados a combatir el frío, bien, en la antigua no ocurre, pero ese año heló y el hielo mató los árboles de café, salvo había un cafetalero que había cultivado sus árboles en la iglesia abandonada de San Agustín, y la iglesia protegió el café, hizo un efecto invernadero que protegió los cafetales. El resto de los cafetaleros se dieron cuenta y decidieron utilizar las casas y las iglesias abandonadas para cultivar café, de modo que fueron levantando un montón de tejados de cualquier casa abandonada y metían café dentro. Esas son la mayor parte de las ruinas que ustedes van a ver en la antigua, provocadas por los cafetaleros a finales del 19 para cultivar café. ¿A que nunca se lo contaron? ¿Han visto lo que pueden aprender ustedes hoy? Pensaban que no iban a aprender nada, que esto iba a ser una charla muy aburrida. A pesar de todo, descubrimos que hay cosas interesantes. Bien, volvemos a la Nueva Guatemala, el último pueblo de españoles hecho en este territorio. El ingeniero militar planteó esa traza que ven ahí, muy regular, casi cuadriculada, con estas alamedas que rodeaban la ciudad. Él está imitando un modelo que ha visto en la antigua, las alamedas de Santa Rosa y Santa Lucía. Envía este proyecto a Madrid. En Madrid lo va a revisar el arquitecto real, Sabatini, y Sabatini le dice a Díaz Navarro que el proyecto es malo. Lo rechaza. Dice, usted es un bruto, no sabe lo que está haciendo, esto hay que quitarlo. Y Sabatini lo rechazó por una serie de razones. Bien. Dijo que no estaba bien orientado respecto a los vientos. Sabatini no tenía ni idea por dónde soplaba el aire en Guatemala, así que es una pendejada. Dijo que los solares para los edificios públicos no eran suficientemente grandes. Vamos a ver qué ocurre. Dijo que las calles principales eran igual que las calles secundarias, que no se notaba como eran las calles principales. ¿De acuerdo? Dijo que no había una muralla. Bien. Y en América, fuera de los puertos como Cartagena o La Habana, nunca había murallas. Y por último dijo que, claro, como no había puesto la muralla, no había puesto la puerta de la ciudad. De modo que Sabatini mandó a un arquitecto español, y esto va a ser muy habitual, este extraño complejo de los americanos, de que cuando viene un europeo parece que como tenemos un acento diferente somos más listos, y por lo general es todo lo contrario. Saben más los americanos de América que los europeos. Mandó Marcos Ibáñez, esto es la traza de Díaz Navarro, y esto es lo que hace Marcos Ibáñez. Primera crítica de Sabatini. La ciudad no está bien orientada contra los vientos. Pues bien, Marcos Ibáñez dejó la ciudad exactamente igual, con lo cual la primera crítica de Sabatini no sirve. Segunda crítica de Sabatini, el espacio para los edificios públicos eran pequeños. Marcos Ibáñez dejó exactamente el mismo espacio, no lo cambió. Tercera crítica de Sabatini, las calles principales, la Sexta Avenida, era igual de ancha que el resto de calles. Marcos Ibáñez lo dejó exactamente igual, no cambió nada. La cuarta crítica, la ciudad no tenía muralla, la ciudad siguió sin tener muralla. Quinta crítica, la ciudad no tenía puertas, la ciudad siguió sin tener puertas. De modo que todo lo que Sabatini dijo que había que hacerse, no se hizo nada. Bien, y es muy llamativo porque cuando ustedes estudian la ciudad de la Nueva Guatemala, le muestran el plano de Díaz Navarro y después le van a contar. El plano de Díaz Navarro no fue aceptado y Sabatini envió a Marcos Ibáñez a hacer la nueva ciudad. Pues bien, Marcos Ibáñez no hizo nada de lo que Sabatini le había dicho que tenía que hacer. Y la razón es muy sencilla. Cuando Marcos Ibáñez llegó, la ciudad ya estaba hecha. De modo que Marcos Ibáñez se limitó a dibujar lo que los guatemaltecos habían hecho, lo mandó a Madrid y le dijo, maestro Sabatini, esto es lo que hay. Con esto nos quedamos. Bien, esto tampoco se van a contar a ustedes. Siempre van a decir, y la ciudad de Guatemala es una ciudad neoclásica que sigue los principios de Sabatini.
no siguió ni uno solo de los principios de Sabatini. Interesante porque sus libros dicen lo contrario, y acabamos de ver que no siguió ni uno solo de los principios. La ciudad se organizaba primero en torno a un parque. Si van a la capital, es el Parque Colón, donde hubo un teatro. Esa fue la primera plaza que tuvo la Nueva Guatemala. Es una plaza que la gente que se está trasladando de la antigua a la Nueva Guatemala utiliza de manera provisional, y ese fue el punto de partida de creación del resto de la ciudad. Por eso cambiaron el modelo de Díaz Navarro, porque ellos habían hecho plazas que no estaban donde Díaz Navarro las quería. A partir de ahí tenemos los edificios más importantes: el Palacio del Gobernador, ya desaparecido, donde hoy está la Concha Acústica; la Catedral, que permanece en el mismo sitio; la Municipalidad, donde hoy está el Palacio Nacional; y luego se van a construir todas las instituciones religiosas que fueron trasladadas desde la antigua a la Nueva Guatemala. Les voy a contar otra mentira que les van a decir siempre. Las iglesias y los conventos se trasladaron. Los retablos, mayoritariamente, no. Prácticamente la única iglesia de la capital que tiene los retablos que había en la antigua es la de Capuchinas. Era la orden de monjas más pobre, no tenían dinero para hacer retablos nuevos. Pero el 99% de los retablos que ustedes van a ver en la capital fueron construidos en la capital para las nuevas iglesias. No fueron trasladados de la antigua. Los retablos que había en la Merced, en Santo Domingo, en San Francisco, en la antigua, no fueron enviados a la capital. Fueron enviados a los pueblos alrededor de la antigua o a pueblos aquí en el occidente. Es posible que en San Cristóbal Totonicapán ustedes tengan un buen montón de retablos que vienen de la antigua. Maravillosos. San Cristóbal Totonicapán tiene un conjunto de retablos espectacular. Posiblemente, no todos, pero casi todos son antigüeños. Entonces, cuando vayan a la capital, vayan a la Merced, vayan a Santo Domingo y les digan: estos son los retablos de la antigua que se trasladaron a la capital, es mentira. Esos se construyeron en los años 1830, 1840 en la capital. ¿Bien? El centro tiene las cuadras más grandes porque aquí ya no había isonomía, ya estamos en un país consolidado, con unas clases sociales muy marcadas. Las gentes adineradas viven en las cuadras más grandes del centro, mientras que las gentes más humildes se le van a dejar cuadras mucho más pequeñas. La alternativa era hacer pueblos con la gente que ya vivía aquí. De partida el modelo era: yo soy conquistador, hago un pueblo de españoles, construyo pequeñas aldeas de indios alrededor del pueblo de españoles, y de esa manera tenemos el problema resuelto. Pero rápidamente se dieron cuenta de que había un montón de población, un territorio muy grande, y no iban a poder construir suficiente número de pueblos de españoles para controlar todo el territorio. De modo que con cierta rapidez los castellanos empezaron a organizar pueblos de indios. Es decir, el mismo modelo que habían aplicado para los conquistadores, vamos a aplicarlo en aquellos territorios donde no llegan los conquistadores, y lo que hacemos es articular a los americanos que ya vivían allí. En esos pueblos de indios tenemos que preguntarnos si lo que se está propiciando es la inclusión del mundo indígena en el mundo europeo o su expulsión, que vivan en un lugar diferente los indígenas del mundo europeo. Hubo de todo. En los pueblos españoles incluían al mundo indígena, terminaban por estar viviendo dentro de los pueblos españoles, pero es cierto que cuando se creaban solo pueblos de indios, en muchos casos no se permitía el acceso a los españoles. Los españoles eran grandes pecadores, lo siguen siendo hoy; los americanos eran menos pecadores, al contrario, y lo son más. Bien, pero en aquella época parece que no. Y entonces mejor los podíamos dejar a un lado. El resultado se parece, de partida, pudiera parecer al modelo español, al modelo castellano de las juderías o las morerías, donde dentro de una ciudad había un barrio reservado para el grupo de los conquistados. En el caso del mundo medieval hispánico, musulmanes y judíos. Solo que eso tampoco existe en España. Ustedes van a ir a España, van a hacer turismo por España, y cada ciudad española tiene una judería. Son falsas. Los judíos vivían donde les daba la gana. Los judíos pobres en los barrios pobres, los judíos ricos en los barrios ricos. Los musulmanes, pues los musulmanes ricos vivían en los barrios ricos y los musulmanes pobres en los barrios pobres. No existían juderías y morerías, salvo en momentos muy específicos, un poco como lo que ocurrió en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis concentran a todos los judíos de Varsovia en un barrio durante 2 años. Eso ocurrió también en la época medieval en Castilla. Había momentos en los que los judíos eran perseguidos y durante 1 año los juntaban en un solo barrio. Entonces, la judería de Madrid, la judería de Sevilla, la judería de Córdoba, es un capítulo en 1 o 2 años
en 600 años de historia. El resto del tiempo vivían dispersos por la ciudad. Entonces, no ese es el modelo que vamos a encontrarnos aquí. En el mundo precolombino, los indígenas vivían de forma dispersa, solían tener centros ceremoniales, me da igual que sean los del mundo maya como Tikal o los del mundo posclásico como Utatlán o Visimché, y en torno a esos centros ceremoniales había un hábitat disperso de pequeñas aldeas donde vivían los naturales. Esto es una imagen de los cuchumatanes, donde podéis tener esa idea de se ocupa todo el espacio, no es un espacio, sí que está todos los santos concentrando un tanto más, pero la gente vive dispersa por todos lados. Pues bueno, lo que los castellanos querían hacer era juntar a esa gente dispersa en un solo lugar, y eso se llamaba reducción, y con el tiempo se pasó a llamar pueblo de indios. La reducción además facilitaba la evangelización de esos indígenas, puesto que uno de los objetivos que tenía la corona de Castilla era hacer cristianos a todos los indígenas. Esto es una fotografía de Zunil hace ya unos cuantos años, hoy la iglesia no se ve tanto, pero la fotografía es muy interesante si vemos el tamaño de la iglesia. La iglesia es el gran protagonista de la reducción. En el pueblo de indios lo que más se ve es la iglesia, y ese es el objetivo. En muchos casos, durante siglos, lo único que se veía era la iglesia, porque no había muchas más cosas. Con todo, esas reducciones exigían reubicar a la población. Y les voy a contar una historia de Xela que ustedes seguro que conocen, porque recorren la ciudad, han paseado por todas partes del centro histórico y realmente nunca se han dado cuenta. De partida, la ciudad, el pueblo de indios establecido por los españoles, estaría en el Parque Central y las cuadras alrededor. Tiene que ser una traza regular. Hay algunos pedacitos de traza regular, sobre todo la parte de atrás del pasaje Enríquez y por ahí, pero rápidamente la traza regular se va al carajo. Si ustedes toman la calle de la Bonifaz y bajan por esa calle, ahí la traza regular se empieza a perder. No hay una traza regular, lo intentaron, pero la cosa no terminó de funcionar. Bien, ahí estaría la plaza central, que saben que es una plaza doble, porque estaba la plaza que quedaría frente al actual pasaje Enríquez, entre el pasaje Enríquez y la Muni y el edificio Rivera, y luego el atrio de la iglesia, que es el que quedaba frente a la catedral. Pero si observan, no está esa plaza en la parte más alta. Cuando ustedes van al centro histórico y agarran, por ejemplo, la 14 Avenida, van bajando. Desde la Landívar hasta el Parque Central, ustedes bajan. La parte más alta es donde está la Landívar y la iglesia de San Juan de Dios. Ese es el punto más alto del centro histórico. Y ahí no está la plaza. Pero es más, si se han dado cuenta, hay un par de calles que se cortan al pasar frente a la iglesia de San Juan de Dios. Si era una plaza regular, tenía que haber un paralelo, pero las calles se encuentran frente a la iglesia. Y seguro que ustedes han pasado miles de veces por ahí y han dicho, oye, pues es cierto, lo que está contando este tipo, yo que soy quetzalteco, ustedes, no yo. He pasado miles de veces por ahí y nunca me había dado cuenta que es cierto que el punto más alto está en la Landívar y que las calles, en lugar de ser paralelas, se unen la una a la otra. Posiblemente ahí estaba Xelajú, en ese punto. Bien, en el punto más alto del centro histórico. Y posiblemente la iglesia de San Juan de Dios no es gratuita. Dentro de este proceso de cristianizar espacios de culto precolombinos, es muy posible que decidieran hacer una iglesita, la actual es del siglo XIX, pero había una iglesia previa, sobre un emplazamiento religioso precolombino. Entonces, ahí entendemos por qué hay que retorcer la calle para que pase frente a la iglesia, porque como allí siempre estuvo el templo de Xelajú, pues había que dejar que la iglesia se construyera por encima. Esta situación, agarrar a un grupo de conquistados que vivían en un altozano y llevarlos a la llanura, que es donde está hoy la plaza central de Xela, no es algo exclusivo de la conquista europea de América. Esto es un sitio romano, allá en el noroeste de la península ibérica. Antes de que los romanos llegaran, los chicos que estaban en el mundo prerromano, los astures, vivían en esa especie de suela de zapato que pueden ver ahí. Eso se llama Castro Ventosa. Antes de la llegada de los romanos, los prerromanos vivían en alto. Los romanos llegaron y los obligaron a desplazarse a la llanura. Entonces movieron a toda la población y los bajaron al llano. Claro, es más fácil, porque de esa manera, si los romanos se ponen arriba, pueden controlar militarmente a los astures, que son los enemigos, son los conquistados. Solo cuando el Imperio Romano se fue al carajo y llegaron los bárbaros, tuvieron que volver a subir a ese altozano para vivir más seguros. Ese modelo de yo conquistador obligo a los conquistados a bajar de la montaña al llano es lo que vais a encontrar en Xela. A modo de curiosidad os cuento una última anécdota sobre lo que os he contado. Cuando yo vivía aquí en Xela hace un montón de años,
se hizo una reforma de la Landívar. Se hizo una reforma bajo el agua. En aquella ocasión dirigía la Landívar Luis Felipe Polo, un señor encantador, y cuando hicieron la reforma de la Landívar, en las excavaciones, los cimientos, se encontró cerámica precolombina, y se encontró mucha. No se dijo nada, porque si no el IDAE iba a tocar las narices a la Landívar, iba a parar la obra, y todo aquello se jodía. Entonces todo el mundo se cayó, pero yo sí pude ver la cerámica precolombina que respondía a mi teoría. Xelajú estaba en la Landívar, no estaba en el Parque Central, con toda la lógica. Una vez que tenemos a la población concentrada, la vamos a concentrar en torno a un templo. San Cristóbal Totonicapán es un ejemplo muy bonito. Saben que San Cristóbal Totonicapán conserva 3 de sus 4 capillas posas, que es lo que marca el atrio, y en torno a ese atrio se organiza el resto del pueblo. Y el resultado es hacer una traza. Pues bien, la mayor parte de los pueblos de indios, esto es Cantel, han visto que les estoy enseñando imágenes de los pueblos de la vecindad, no estoy yéndome muy lejos de Xela. Cantel tiene una traza que trató de ser regular, pero le salió muy mal, entonces generan su plazoleta, y luego ya cada cuadra va siendo de un tamaño diferente y al final se pierde por completo la traza. Cantel es lo más habitual en pueblos de indios. El 95% de pueblos de indios de Occidente y de Oriente, de la costa y de las Verapaces, son de trazas irregulares. Hay un caso muy extraño que es Totonicapán, que siendo pueblo de indios tiene traza regular. Totonicapán es un caso realmente muy extraño, no he tenido tiempo de mirar a estudiarlo a conciencia para entender por qué en Toto se lo hicieron regular, cuando lo normal es que fueran irregulares. ¿Y por qué son irregulares? Porque estos pueblos de indios no están concentrando a hombres libres conquistadores con los mismos derechos. Están juntando a la gente que vivía aquí y entonces el cacique de Calpul tiene más derecho al territorio que el mero siervo que no tiene ningún derecho. Y eso se reconoce en la traza. Son trazas irregulares porque el reparto no es equitativo como los pueblos de españoles. A la larga, lo que sí van a tener en común los pueblos de indios es la regularidad de las calles. No importa que las trazas no sean regulares, las calles son rectas. Y hay un respeto de línea de fachada, hay un respeto de espacio público, hay una diferencia entre espacio privado y espacio público. Entonces, ahí están viendo una calle en Ciudad Vieja, ahí a la par estamos viendo una en Santa Cruz del Quiché. Eso es lo único que vamos a tener. La única, entre comillas, herencia europea que se va a imponer en los pueblos de indios son las calles rectas, las calles donde se distingue el área de fachada del área de calzada. Bueno, muchos de estos pueblos fracasaron. La gente no se acostumbró a vivir en un lugar concentrado y entonces tuvieron que volver a empezar la historia. Es muy curioso porque aquí a la par de Xela tenemos un par de ejemplos. San Cristóbal Totonicapán no funcionó cuando se concibió como reducción en el siglo XVI. Aquí tendríamos la reducción. Es muy simpático porque en San Cristóbal Toto, perdón, está aquí. En San Cristóbal Toto tenemos el mismo Promesa Alcajá. Ellos van a colocar la iglesia al pie de una colinita, posiblemente porque están tratando de cristianizar un espacio sagrado precolombino. Entonces, la ubicación geográficamente no es el mejor lugar para hacer un pueblo. Entonces, cuando tienen que rehacer San Cristóbal Totonicapán en el siglo XVIII, lo van a hacer a otro lado del río, en el llano, donde es más fácil hacer una traza regular. Lo mismo ocurre con Salcajá. Entonces, Salcajá igual, la ermita de San Jacinto se va a quedar al pie de la colina, no es fácil desarrollar el pueblo en esa pendiente, y entonces cuando vuelven a hacer Salcajá de nuevo en el siglo XVIII, lo hacen al otro lado del río y lo hacen de forma regular. Curioso, porque les estoy enseñando cosas que ustedes conocen. O sea, todos han ido a Zunil y a San Cristóbal Toto y a Salcajá, y seguro que no se habían parado a ver lo mal colocadas que están las iglesias más antiguas. Por cierto, la iglesia de Salcajá no es del siglo XVI. Yo sé que los salcajeños están muy orgullosos de decir que es la primera iglesia de Centroamérica. Seguro que hay salcajeños en la sala, lo siento por ustedes. No es del XVI, es del siglo XVIII. Lo único que ocurrió ahí es que quizás Alvarado hizo misa ese día ahí y nada más. Puso un altar de campaña, que es que pone una mesita, da misa, quita la mesita, se acaba la misa. ¿Bien? Entonces, la ermita de San Jacinto no es del siglo XVI, es del siglo XVIII. Tampoco es sorprendente. En Guatemala es muy difícil encontrar iglesias antes de finales del XVII. Bien, casi todo lo que van a ver es del siglo XVIII o del siglo XIX. Hay una iglesia preciosa y maravillosa que es la de San Andrés Xecul. Todos la conocerán, bien, con su fachada amarilla. San Andrés Xecul es de principios del XIX, creo que es como 1830, es incluso después de la independencia. O sea, es una iglesia relativamente joven. Si han ido alguna vez a San Andrés Xecul, es muy divertido. Verán que los colores, la iglesia la pintan con regularidad. Y ahora ya son con colores al aceite brillantes. Y verán que los franciscanos, cuyo hábito es café con la cuerda amarillenta, ahora ya están pintados, el hábito está pintado de azul y la capa de rojo, que como todos ustedes saben, no es el color de ninguna orden religiosa.
Son los colores de Superman. Los santos de San Andrés Secún están pintados como Superman. Bien, para concluir, para ir cerrando esta charla y pasar a las preguntas, hemos de entender que lo que les estoy contando es un modelo de organización del territorio a base de construir ciudades que replica lo que había sucedido en el mundo medieval de la península ibérica, que a su vez es heredero del mundo romano. Entonces, lo primero y más importante es que son trazas donde se distingue la propiedad privada del espacio público, de la trama urbana. Las ciudades son, primero, conjunto de ciudadanos como hombres libres. Y la libertad se refleja en que cada uno es propietario de su bien y puede defender y tener derechos exclusivos sobre su bien. Eso supone que hay que distinguir claramente dónde acaba mi propiedad, dónde empieza el espacio público. No había ciudades en América antes de la llegada de los españoles. No había ciudades en España antes de la llegada de los romanos. No había ciudades en Italia antes de la llegada de los griegos, porque las ciudades se las inventaron los griegos. Es un invento del mundo griego. Son los griegos los que dijeron, podemos vivir todos juntos. Perfecto. Amontonados, sin problema. Vivimos amontonados en el Egipto de los faraones, en la Mesopotamia de los sumerios, en la Mesoamérica del mundo maya, en el mundo andino de los incas, pero en ninguno de estos sitios existían ciudades, porque en ninguno de estos sitios existía el concepto de ciudadano como hombre libre que viviendo en comunidad logra que los demás sean libres y tengan igualdad de derechos. ¿Hablamos de las ciudades mayas del Petén? Sí, pero el término está equivocado, porque no eran ciudades. ¿Hablamos de las antiguas ciudades de Mesopotamia, de Ur, de Uruk y todas las demás? Sí, pero el término es equivocado porque no eran ciudades. Una ciudad es, primero, un conjunto de hombres libres. Y si no es un conjunto de hombres libres, llamarlo de otra manera. Ustedes dirán, ¿y los egipcios, por ejemplo? ¿Cómo llamaban a sus, entre comillas, ciudades? Pues los egipcios, donde no había ciudades, porque no había conjuntos de hombres libres, decían lugar. El lugar donde sale el sol, el lugar donde nació Isis, el lugar donde se murió Osiris, el lugar de. Pero ellos no utilizaban el término ciudad. El término ciudad es un invento de los griegos, que heredaron los romanos, y de los romanos todos sus herederos. Y la muestra de una ciudad es la diferencia entre propiedad privada y espacio público. Esto es muy simpático si ustedes van a visitar sitios prerromanos y romanos en la península ibérica. Porque en los sitios prerromanos las calles no se respetan. Y en los sitios romanos sí. En los sitios prerromanos no hay un concepto de ciudad, en los sitios romanos sí. Y ahora hagamos un ejercicio al siglo XXI. Porque hoy tenemos un problema en Guatemala, pero que puede ser genérico a más países de Hispanoamérica. La diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Si ustedes van a la democracia, al mercado de la democracia, cuando llega la noche y se retiran los mercaderes, lo que queda son grandes montones de basura. ¿Por qué? Porque nadie respeta el espacio público. No existe el espacio público. Existe un espacio que todos compartimos y bueno, pues, yo allí tiro la basura y ya vendrá alguien a recogerla. No hemos conseguido consolidar el modelo de propiedad privada y espacio público. Propiedad privada es la mía, el espacio público es el que comparto manteniendo mis derechos con el resto de los ciudadanos. Y ustedes dirán, pues chica, pues después de 500 años no hemos sido capaces de entender en América que en eso consiste el espacio público. Bueno, hay que pensar que en la península ibérica, la actual España, tardaron algo así como 1000 años en entenderlo. De modo que ustedes tranquilos, en 5 siglos lo han entendido todo, sus tataranietos lograrán que la democracia sea un lugar limpio. Pero es inquietante porque tienen que entender que el concepto de ciudad, el concepto de espacio público, espacio privado, llegó a América hace 500 años, y en 500 años todavía no lo tienen claro. Pero es que llegó a la península ibérica hace 2200 años. Entonces, después de 2200 años, lo hemos entendido, pero nos ha costado 2200 años. Hay una ventaja. Ustedes son más inteligentes que los europeos, seguro que les va a costar bastante menos. La segunda es el caso, en el caso de los pueblos españoles, se va a copiar el modelo que viene de Europa. En el caso de los pueblos de indios es diferente. Ellos tratan de imitar el modelo de pueblos españoles, pero no terminan de encajarlo totalmente. Hoy ya no existe esa diferencia, entre comillas racial, de modo que estamos ante modelos de espacio público y espacio privado que aún tienen que seguir evolucionando. Pues bien, hasta aquí lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Ahí tienen mi correo electrónico, por si son vergonzosos y no quieren hacerme ninguna pregunta el día de hoy. Pero en cualquier caso vamos a abrir una ronda de preguntas.